Muy buenos días, estimados alumnos. Los saluda la doctora Gina Irma Aguilar Zafora. Soy médico neumóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex Hospital del Niño. El día de hoy trataremos el tema neumopatía supurada. Índice o tabla de contenidos. El primer subtema, introducción. Segundo subtema, definición. Tercer subtema, etiología. Cuarto subtema, fisiopatogenia. Quinto subtema, factores de riesgo. Sexto subtema, cuadro clínico. Séptimo subtema, diagnóstico. Octavo, tratamiento y finalmente las complicaciones. Introducción. Las neumonías adquiridas en la comunidad habitualmente presentan buena evolución clínica en pediatría. Por lo general, entre las 48 y las 96 horas de inicio de tratamiento antimicrobiano empírico, los niños muestran una evidente mejoría clínica. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar una evolución más prolongada, con persistencia de la clínica o de las imágenes radiológicas después del tiempo durante el que se esperaría que la infección se resuelva. Dentro de las complicaciones agudas de la neumonía, a tener en cuenta son la neumopatía supurada en sus diferentes estadios, la neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. Las complicaciones que se puede observar en las neumonías es la aparición de líquido en la cavidad pleural, originando colecciones pleuropulmonares. En el 90% de los casos corresponde a un derrame paraneumónico estéril. En estos casos, la resolución ocurre con el tratamiento antibiótico adecuado. La gravedad de los derrames pleurales está determinada por las características físicas, químicas, citológicas y bacteriológicas del líquido pleural y por su volumen. Debemos recordar que el empiema pleural es un exudado inflamatorio de origen infeccioso con presencia de gérmenes en la cavidad pleural. La incidencia ha aumentado en niños desde 1990. El empiema puede ocurrir en 1 cada 150 niños hospitalizados por neumonía. Estudios retrospectivos demostraron que hasta el 78% de los niños con empiema eran previamente sanos y el 57% menores de 5 años, especialmente menores de 2 años. El empiema es más frecuente en varones y usualmente es unilateral. El Streptococcus pneumoniae sigue siendo el germen más frecuentemente hallado en las complicaciones de las neumonías en general y en el empiema, a pesar de las vacunas actualmente disponibles. Estudios de incidencia de neumonía en niños menores de 5 años, incluyendo los que presentaron empiema, muestran que más del 70% de los aislamientos corresponden a neumococo, seguido por Staphylococcus aureus. Este germen, especialmente las cepas meticilino resistentes de la comunidad, ha incrementado su prevalencia como causa de empiema. En los niños menores de 5 años se puede encontrar a Haemophilus influenza tipo B, aunque su incidencia ha disminuido sustancialmente debido a la vacuna. Con menos frecuencia se observan empiemas por Streptococcus grupo A y Pseudomonas aeruginosa. El derrame por micobacterias se produce por progresión de la tuberculosis al espacio pleural. En estos casos, el derrame suele ser de gran volumen, presentar características físico-químicas particulares y evolución crónica. Se resuelve con tratamiento antituberculoso sin requerir de procedimientos quirúrgicos. En los empiemas asociados a neumonías aspirativas, en pacientes con enfermedad neurológica o alteración de la deglución, así como las fístulas traqueoesofágicas o aspiración de cuerpo extraño, se puede observar gérmenes anaerobios como los bacteroides y especies de Peptostreptococcus. Fisiopatogenia. La invasión bacteriana de la cavidad pleural ocurre habitualmente por continuidad desde un foco neumónico y generalmente se produce por la infección de un derrame paraneumónico. Ocasionalmente se produce por inoculación, por vía hematógena o por una embolización séptica.
La inflamación pleural evoluciona en 3 etapas. La primera etapa, exudativa, se extiende usualmente durante 3 a 5 días. Se caracteriza por la presencia de líquido inflamatorio estéril, llamado el derrame paraneumónico, que en general el tratamiento es con antibióticos e impide la progresión del derrame. La segunda etapa, fibrino-purulenta, se extiende de 7 a 10 días luego de los primeros signos de enfermedad aguda. Los gérmenes invaden la cavidad pleural y se constituye el empyema pleural propiamente dicho, que inicialmente es pus libre en la cavidad. Posteriormente, el derrame se tabica con la formación de bandas de fibrina en su interior. La tercera etapa, organizativa, se produce 2 o 3 semanas luego del proceso inicial. Se caracteriza por la organización y la fibrosis. Los fibroblastos infiltran la cavidad pleural formando una membrana espesa de fibrina, poco elástica, que provoca atrapamiento del pulmón, limitando la expansión pulmonar, la llamada paquipleura. Se considera factores de riesgo a las alteraciones inmunológicas, las cardiopatías congénitas, antecedente de prematuridad, enfermedad pulmonar crónica, desnutrición, secuelas neurológicas y la corta edad. Cuadro clínico. Existen 2 formas frecuentes de presentación. En el primer caso, se presentan los signos y síntomas habituales de neumonía, como son fiebre asociada a tos, disnea y taquipnea, con respiración corta y superficial y eventualmente cianosis. La inflamación de la pleura parietal que contiene fibras de dolor produce dolor pleurítico. También puede observarse dolor referido al abdomen si la infección involucra los lóbulos inferiores. Puede presentarse compromiso del estado general con aspecto tóxico. En el segundo caso, se presentan en aquellos pacientes que luego de algunos días cumpliendo un tratamiento adecuado para neumonía, evidencian un empeoramiento del estado general con persistencia o reaparición de fiebre y mayor dificultad respiratoria. Estos síntomas nos obligan a descartar la presencia de complicaciones, fundamentalmente un empiema, por lo cual se sugiere efectuar una reevaluación clínica y una radiografía de tórax. Al examen físico se observa una limitación de la expansión torácica con matidez pulmonar. En la auscultación son habituales la disminución o abolición del murmullo vesicular y soplo tubárico en el límite superior de la matidez pulmonar. También se puede observar escoliosis hacia el lado afectado por la posición antálgica. El diagnóstico se basa en la presunción clínica, las imágenes radiológicas y las características macroscópicas y microscópicas del líquido pleural. Los reactantes de fase aguda tienen escaso valor predictivo y no son útiles para detectar empiemas o diferenciarlos de derrames paraneumónicos. Con respecto a las imágenes, la radiografía de tórax es un estudio complementario muy útil en niños con neumopatías supuradas. La radiografía de frente pone en evidencia la presencia de líquido pleural y permite observar la magnitud y la evolución del derrame, no siendo necesaria muchas veces una radiografía de perfil. En la radiografía de tórax se puede observar un borramiento del seno costodiafragmático, opacidad uniforme parcial o completa del hemitórax, la línea de despegamiento pleural a lo largo de la pared del tórax y el desplazamiento variable del mediastino hacia el lado opuesto. Los estudios radiológicos se efectúan al ingreso, después de la punción o drenaje y tras el retiro del mismo. Debemos considerar algunas recomendaciones en relación con la radiografía de tórax. La radiografía debe ser efectuada de pie o en su defecto con el paciente sentado, para evaluar correctamente la presencia del despegamiento pleural. En general, la presencia del derrame pleural es evidente. De no serlo, se deberá repetir la radiografía o indicar una ecografía.
En general, se recomienda repetir una radiografía a las 24 horas para evaluar la evolución en caso de que el derrame sea pequeño. Es útil interrogar a la familia sobre la realización de radiografías previas para identificar patologías preexistentes o definir mejor la evolución del cuadro actual. La ecografía torácica es un excelente método de diagnóstico no traumático, sin radiaciones y que se puede repetir fácilmente. Se solicita fundamentalmente para distinguir componente sólido de líquido, evidenciar la presencia y cantidad de líquido pleural, demostrar tabiques y ante el velamiento completo de un hemitórax. Asimismo, puede guiar el sitio de la toracocentesis. La tomografía de tórax no debe solicitarse rutinariamente a menos que se sospechen otros diagnósticos como tumores o abscesos. En casos de hemitórax opaco de etiología dudosa o para diferenciar compromiso pleural del parenquimal. También se solicita antes de efectuar un segundo procedimiento quirúrgico. Siempre es recomendable efectuar el estudio tomográfico con contraste porque se logrará una mejor identificación del compromiso pleural. Dentro de las indicaciones de la tomografía en empiema tenemos pacientes que han sido tratados mediante algún procedimiento quirúrgico y que no se presenta una buena evolución clínica, en niños que consultan o que son derivados tardíamente y que consideramos en un estadio organizativo del empiema. Pacientes que se encuentran asintomáticos de alta, pero que la evolución radiológica no muestra mejoría dentro de los primeros 2 meses. El diagnóstico etiológico de un empiema no es fácil. Los hemocultivos son positivos en el 10 al 22% de los casos, dependiendo de las series consideradas. La obtención del líquido pleural por toracocentesis es necesaria para diferenciar un derrame paraneumónico de un empiema o de un derrame no infeccioso. Las características macroscópicas del líquido pleural pueden orientar hacia un proceso infeccioso. El análisis citoquímico permite establecer la diferencia entre exudado y trasudado. El examen del pH, la glucosa y la DHL son los elementos de mayor valor diagnóstico. La evaluación de la celularidad ayuda a diferenciar infecciones por gérmenes comunes de tuberculosis y de enfermedades inflamatorias u oncológicas. En los derrames paraneumónicos y en los empiemas hay predominio de neutrófilos. La identificación de gérmenes es muy variable. En la práctica diaria, el cultivo de líquido suele ser negativo, debido a que en general el paciente ya está bajo tratamiento antibiótico al momento de obtener la muestra. Estudios recientes muestran que solo el 17% de los empiemas tuvieron cultivo de líquido positivo. La ventaja de obtener un cultivo positivo es que es el único método que permite identificar el germen, el serotipo, la sensibilidad y la resistencia antimicrobiana, sobre todo cuando la evolución clínica posterior no es la esperada. La probabilidad de identificar un organismo en muestras de líquido pleural es baja. La BTS recomienda, sin embargo, el estudio de este líquido pleural para tinción de Gram, la tinción de bacilos ácidos y cultivos microbiológicos en todas las muestras de líquido pleural. Además, la amplificación de ácido nucleico a través de la reacción en cadena de polimerasa, PCR, en la detección de microorganismos en casos de fusión pleural paraneumónica. En un estudio en España se detectó neumococo en el 79% de las muestras con cultivo positivo y en el 84% de las muestras con cultivo negativo mediante PCR en tiempo real, casi el 50% era serotipo 1. Diferentes microorganismos pueden causar la efusión pleural paraneumónica y el empiema, siendo el Streptococcus pneumoniae la causa más común. Los serotipos neumocócicos 1 y 19A están fuertemente asociados con esta efusión pleural paraneumónica neumocócica y el empiema.
Otros microorganismos que causan también la efusión pleural paraneumónica son los Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina, los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae tipo B, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterobacterias, Klebsiella sp, Pseudomonas aeruginosa, Yersinia, especies de bacteroides, Peptostreptococcus, Streptococcus milleri y Mycobacterium tuberculosis. Asimismo, también especies fúngicas como la Candida albicans, Candida tropical y Candida krusei. Tratamiento. Todo niño con empiema debe ser tratado en forma multidisciplinaria. Los niños con empiema pueden cursar con una evolución rápida y regresar a su vida normal en pocos días, o permanecer hospitalizados durante varias semanas. Esto dependerá de varios factores, como por ejemplo las enfermedades preexistentes, el estado nutricional, el tiempo de evolución previo a la consulta, la agresividad del germen causante, la oportunidad de los procedimientos quirúrgicos, etc. Se considera el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico inicialmente empírico, dirigido a la cobertura del Streptococcus pneumoniae, hasta tener resultados de los cultivos y la prueba de sensibilidad. Debemos tener en consideración el grupo etario a la hora de tomar la decisión del tratamiento antibiótico. El tratamiento quirúrgico se menciona la toracocentesis, la colocación del tubo de drenaje con o sin fibrinolítico, el VATS y la toracotomía mínima. Cuando se dispone de cultivos, la elección del tratamiento antibiótico se determinará en función de estos. Se reitera que el tratamiento empírico inicial está dirigido a la cobertura de Streptococcus pneumoniae, que es el agente más frecuente en todos los grupos etarios. En pacientes menores de 3 meses, inicialmente se indicará igual esquema antibiótico que en las neumonías. Se cubren bacterias gram negativas, en particular las adquiridas en el hospital, y el esquema incluye cefalosporinas de tercera generación o ampicilina asociada a gentamicina. El esquema antibiótico sugerido en niños de 3 meses a 5 años de edad es la ampicilina. Si se aísla a Haemophilus influenzae tipo B, productor de beta-lactamasa, está indicada la combinación con un inhibidor de esta enzima. En mayores de 5 años también está indicada la ampicilina o la penicilina. Sin embargo, en caso de que el huésped presente factores de riesgo o signos de sepsis, se sugiere comenzar el tratamiento con ceftriaxona. Es muy importante recordar que la duración del tratamiento no debe ser inferior a 14 días. Si el paciente es de riesgo, la evolución es complicada o coexiste con infecciones en otros órganos, debe considerarse el Staphylococcus aureus y en particular al meticilino resistente. Si se piensa en Staphylococcus aureus sensible, está indicado la cefalotina o cefazolina a 150 mg kilo día cada 8 horas endovenoso. En cuadros graves asociados se sugiere vancomicina de 40 a 60 mg kilo día cada 6 a 8 horas. Si existe la sospecha de empiema asociada a neumonía aspirativa, se debe ampliar la cobertura antibiótica para gérmenes anaerobios, pudiendo indicarse una combinación de beta-lactámico asociada a un inhibidor beta-lactamasa. Tener en cuenta que el tratamiento preventivo es la vacunación. En nuestro país se cuenta con la vacuna Prevenar 13, que incluye los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9B, 14, 18C y la 19A, 19F y 23F, que incluye evidentemente a los serotipos 1 y 19A, que como mencionamos anteriormente son los más frecuentes relacionados a la neumonía supurada y al empiema. Según el esquema de vacunación del MINSA, esta vacuna se indica a los 3, 5 y 7 meses y el refuerzo a los 18 meses de vida en forma gratuita. El tratamiento inicial de todos los derrames pleurales paraneumónicos debe ser con antibióticos. Incluso se indica solo tratamiento antibiótico en caso de un derrame pleural pequeño en pacientes sin dificultad respiratoria.
Niños con derrames pequeños, es decir, que presentan menos de 10 milímetros en la radiografía de tórax de cúbito lateral u una opacificación de menos de una cuarta parte del hemitórax, se opta por un antibiótico de amplio espectro de manera ambulatoria, siempre y cuando se asegure el cumplimiento del tratamiento. Si el derrame se está agrandando o si el paciente está en deterioro, entonces está indicada la hospitalización y el antibiótico endovenoso. En este caso, la cefotaxima o ceftriaxona endovenoso como tratamiento empírico hasta tener el resultado del cultivo. Se podrá agregar clindamicina o vancomicina si se sospecha de Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad. La práctica actual de tratamiento empírico de primera línea de antibióticos es la cefotaxima más vancomicina debido a la mayor prevalencia de organismos fármaco-resistentes. Para los pacientes alérgicos a la penicilina, se tiene la opción de la clindamicina o el meropenem si no se observa mejoría. La selección de antibióticos debe adaptarse según la población de pacientes. Por ejemplo, en niños con riesgo de aspiración se recomienda la cobertura contra anaerobios. Además, la cobertura contra organismos gram negativos en niños con efusión pleural paraneumónica debido a infección nosocomial también está indicado. El espectro de la cobertura antibiótica se reduce según el cultivo del líquido pleural. En caso de efusión pleural paraneumónica con cultivo negativo, se debe mantener el tratamiento antibiótico inicial, especialmente si el paciente está mejorando clínicamente. La duración del tratamiento difiere de acuerdo a cada centro. Sin embargo, la mayoría mantiene el tratamiento antibiótico endovenoso hasta que el paciente esté afebril y, de ser el caso, posterior al retiro del drenaje torácico. Por lo general, al alta se indica la amoxicilina más ácido clavulánico durante 1 a 4 semanas, pero definitivamente el tiempo puede ser incluso prolongado en caso de ser necesario. En caso de la efusión pleural paraneumónica fúngica, los agentes usualmente utilizados son la anfotericina B, el fluconazol, voriconazol. Con respecto a la Mycobacterium tuberculosis, el tratamiento está garantizado solamente si el índice de sospecha es alto, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Los objetivos de los procedimientos quirúrgicos en enfisema son evacuar el material purulento de la cavidad pleural en su totalidad, unificar el espacio pleural y lograr una adecuada expansión pulmonar. Esto no se logra siempre con las mismas opciones de drenaje, por lo que será fundamental evaluar qué alternativa brindará el mejor resultado con la menor agresión quirúrgica posible. La toracocentesis, con los cambios que se ha producido en los últimos años con respecto a la decisión de colocar los drenajes torácicos en sala de operaciones y bajo anestesia general, la toracocentesis ha pasado a ser un procedimiento que se realiza de manera previa a la colocación del tubo de drenaje o de una videotoracoscopía en el mismo quirófano. El tratamiento más habitual en los emfiemas pleurales no complicados en pediatría es la colocación del tubo de drenaje pleural y el uso de antibióticos. Actualmente la colocación del drenaje torácico se realiza en sala de operaciones, con anestesia general, con intubación endotraqueal y los monitoreos habituales de toda cirugía. El tubo debe ser colocado en el sitio más adecuado según el informe de la ecografía pleural. El tubo debe estar conectado a un drenaje unidireccional bajo agua, por debajo del nivel de tórax del paciente. El drenaje debe estar posicionado de 1 a 2 centímetros por debajo del nivel de agua. No se coloca más de un drenaje de manera simultánea ni se utiliza aspiración negativa. La presencia de burbujas dentro del frasco significa que hay aire en el espacio pleural, entonces estamos frente a un pioneumotórax. Un burbujeo continuo usualmente está relacionado con la presencia de una fístula broncopleural. En esta situación, el drenaje no debe ser clampado por ningún motivo. El tubo debe ser retirado cuando el niño presente una buena evolución clínica, acompañada de una disminución de la cantidad de líquido drenado.
Si durante 24 horas no se obtiene un líquido purulento o este es mínimo, 1 mililitro por kilo en 24 horas, con líquido fluido y claro, se debe retirar el drenaje sin pinzarlo previamente. Con respecto a la colocación del tubo de drenaje torácico, los tubos delgados de 8 a 12 French son tan buenos como los tubos más gruesos, sobre todo si se usa fibrinolíticos. Las indicaciones para el drenaje con tubo torácico según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América son: no está indicado la colocación de tubo de drenaje en derrame pleural menor de 10 milímetros en una radiografía de decúbito lateral o si la opacificación es menor de 1/4 del hemitórax. No hay indicación de colocación de tubo de drenaje en derrame pleural mayor a 10 milímetros de fluidos, pero la opacificación constituye menos de la mitad del hemitórax o no es compatible con empiema, y si el paciente no tiene dificultad respiratoria. Sí está indicado en opacidades mayores a la mitad del hemitórax y cantidad de líquido mayor a 10 milímetros, compatible con empiema en niños con dificultad respiratoria. Sí está indicada si el paciente no responde a pesar de 48 a 72 horas de antibiótico terapia adecuada y presenta hipoxia, hipercapnia, asimismo evidencia de gran cantidad de derrame pleural de flujo libre, y si hay evidencia de derrame fibrino purulento, es decir, un líquido que tenga un pH menos de 7, glucosa menos de 40, LDH mayor de 1000. Fibrinolíticos. Se viene usando los fibrinolíticos intrapleurales con un éxito global que varía de 44 a 100%. La Asociación Americana de Cirugía Pediátrica y la BTS recomiendan la terapia fibrinolítica como parte de la opción médica para pacientes con líquido pleural espeso o loculado. Varios estudios han demostrado que los fibrinolíticos asociados a la colocación del tubo de drenaje es preferible sobre el tubo torácico solo en el manejo de la efusión paraneumónica en niños. Los fibrinolíticos lisan las bandas de fibrosis y desobstruyen los poros linfáticos, mejorando el drenaje de líquido acumulado. Se recomienda el uso de uroquinasa, que es la única droga que ha sido evaluada en pediatría. El tratamiento descrito más frecuentemente es la colocación de un tubo de drenaje y a través de este se introduce el fibrinolítico, previa evacuación del derrame. La uroquinasa se administra en el espacio pleural 2 veces al día durante 3 días, utilizando 40.000 unidades en 40 mililitros de solución salina al 9 por 1000 en niños que pesan más de 10 kilos y 10.000 unidades en 10 mililitros de solución salina en niños que pesan menos de 10 kilos. La streptoquinasa, de origen bacteriano. La dosis recomendada es de 25.000 unidades por kilo en 50 a 100 mililitros de solución salina intrapleural a través del tubo torácico. Posterior a ello se realiza el pinzamiento durante 4 horas. Nunca sobrepasar las 250.000 unidades por instilación. Por su origen bacteriano, el paciente puede presentar fiebre, reacciones alérgicas y producción de anticuerpos contra la streptoquinasa. El activador de plasminógeno tisular se une a la fibrina y luego convierte el plasminógeno atrapado en plasmina. Finalmente inicia la fibrinolisis local. Su vida media es de 4 a 6 minutos, pero puede prolongarse cuando el alteplasa es unido a fibrina en un coágulo. La dosis recomendada es de 4 miligramos en 40 mililitros de solución salina normal. La primera dosis se administra al momento de la colocación del tubo torácico y la dosis se puede repetir una vez al día durante 3 días, es decir, un total de 3 dosis. La videotoracoscopía es un método ideal para el manejo del empiema en los estados iniciales, en la fase exudativa y fibrino purulenta. Permite unificar la cavidad pleural y efectuar un lavado intenso bajo visión directa. Deja 2 pequeñas cicatrices en el tórax. El procedimiento ha disminuido significativamente los días de internación y los días de colocación del tubo de drenaje. Los objetivos de la VAD son
crear un espacio pleural unificado sin tabicamientos, despegar las adherencias entre el pulmón y la pared torácica, extraer la fibrina libre o fácil de despegar y efectuar un intenso lavado de la cavidad pleural. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la disponibilidad de los equipos y la destreza del cirujano son condicionantes de la indicación y del éxito del VATS. El abordaje quirúrgico está indicado en sepsis persistente en combinación con efusión pleural paraneumónica, a pesar del uso de antibióticos y la inserción de un tubo de drenaje asociado al uso de fibrinolítico. También en caso de empiema con patología pulmonar significativa, como fístula broncopleural con pioneumotórax. La toracotomía mínima es la última instancia del tratamiento quirúrgico. Este procedimiento se considera en aquellos pacientes que han recibido un tratamiento antibiótico adecuado y un drenaje pleural, pero sin mejoría clínica, con persistencia de signos de infección y de radiografías patológicas, y cuando el establecimiento no dispone de videotoracoscopio ni de fibrinolíticos. Es un procedimiento a cielo abierto que deja una cicatriz lineal a lo largo de la línea costal. Otra circunstancia en la que probablemente se requiera toracotomía es en pacientes que tienen empiema con el pulmón atrapado y paquipleura. En esta lámina tenemos el siguiente algoritmo que resume el tratamiento. Primero, el diagnóstico de neumonía, en este caso complicada, con su efusión pleural paraneumónica, la cual se evidencia a través de una radiografía de tórax. Si en la radiografía encontramos que la efusión pleural paraneumónica es pequeña, entonces solamente requerimos el uso de antibióticos en forma sistémica. Sin embargo, si el tamaño es medio o ocupa más de un cuarto de la opacidad del hemitórax, tenemos dos opciones. Una, realizar la toracocentesis, a través de la cual podemos hacer el estudio citoquímico, el gran cultivo y el PCR. Dependiendo de ello tendremos el resultado. Si tenemos el resultado donde el pH es menor de 7.2, la glucosa menos de 40, LDH está mayor o igual a 1000, entonces procedemos al drenaje pleural. Sin embargo, si tenemos otros valores donde el pH es mayor de 7.2, la glucosa es de más de 40, LDH menos de 1000 y el paciente está clínicamente estable, procedemos al uso de antibióticos sistémicos. Pero si el paciente, a pesar de tener esas características del líquido pleural, luce clínicamente tóxico, entonces procedemos al drenaje pleural. Asimismo, durante el diagnóstico podemos también nosotros hacer uso de la ecografía torácica. La ecografía nos va a ayudar a diferenciar si el contenido está libre o si tenemos septus o loculaciones. Si el contenido está libre y el paciente está clínicamente estable, igual solamente vamos a indicarle antibióticos sistémicos. Pero si el contenido está libre y el paciente luce clínicamente tóxico, entonces tenemos que proceder al drenaje pleural. Con respecto a los septos o loculaciones, en este caso procedemos a los antibióticos sistémicos, ya planeamos el uso de los fibrinolíticos y finalmente también el drenaje pleural. Para el drenaje pleural nosotros primero vamos a colocar el tubo de drenaje con fibrinolítico idealmente. Si a pesar de ello no tenemos una buena respuesta, entonces tenemos el VATS como segundo punto, ¿no? Pero si lamentablemente, como habíamos mencionado, no disponemos del VATS, entonces finalmente tenemos la opción de la mini toracotomía para el tratamiento quirúrgico. Complicaciones. Los empiemas se pueden complicar presentando fístulas broncopleurales con pioneumotórax, paquipleura, bulas, abscesos pulmonares, bacteriemia y o pericarditis. En relación a las fístulas broncopleurales, la mayoría son periféricas y se resuelven con drenaje torácico y antibiótico. Se caracterizan por la presencia de pus y aire en la cavidad pleural. Se producen como consecuencia de la ruptura del parénquima pulmonar por el compromiso infeccioso, con fuga de aire al espacio pleural, y constituye una emergencia médico-quirúrgica
dado el compromiso respiratorio e infeccioso que habitualmente presenta el paciente, y puede requerir drenaje además de tratamiento antibiótico. Pronóstico. Los niños con derrame pleural generalmente se recuperan y sus funciones pulmonares vuelven a la normalidad en la mayoría de casos, no dejando secuelas. Con respecto al seguimiento, se cita al paciente dentro de 4 a 6 semanas posteriores al alta para los controles respectivos. La radiografía de control post-alta se recomienda de 4 a 6 semanas. La resolución radiológica completa generalmente se espera de 3 a 6 meses. Bibliografía. Tenemos mucha bibliografía relacionada al tema que les permitirá ampliar sus conocimientos. Gracias por la atención prestada.